Esta noche, por primera vez, llega el hombre que lo acompañó por 17 años de forma ininterrumpida. Estuvo con él de cerca, llevando la agenda del comandante, lo que hacía, lo que tenía que hacer, lo que haría mañana. Ese hombre está aquí esta noche para iniciar la desmitificación del hombre más poderoso en la historia de Cuba. En solo segundos verán al teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, escolta de Fidel Castro. No necesitamos más preámbulos para iniciar el programa de esta noche. Buenas noches, teniente coronel. ¿Quién es Juan Reinaldo Sánchez? Bueno, Juan Reinaldo Sánchez es el teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, que por más de 17 años estuvo en la escolta personal de Fidel Castro, llevándole las incidencias en un diario personal por orden del propio Fidel, de manera que en todos los acontecimientos no se me podía negar el nombre de las personas con que Fidel conversaba, las cosas que hacía. Todas esas personas, todos los dirigentes cubanos tenían la obligación de darme a mí los nombres de esas personas. Incluso personas que llegaban clandestinas a Cuba para entrevistarse con Fidel, tenían que darme el nombre porque yo tenía que anotarlo en su diario. Y además anotaba una síntesis de las conversaciones que tenía Fidel con todas estas personas. Incluso en el diario, desde que él se anotaba todo, desde que él se levantaba hasta que se acostaba. Y las vías que tomaba, que transitaba por las vías, toda una serie de datos que me sirvieron a mí para tener un cúmulo de información que tengo actualmente. ¿Por qué ha decidido usted hablar en este programa? Bueno, primeramente he decidido hablar por las cosas que vi yo al lado de Fidel. O sea, este es un proceso que me vino decepcionando de la idea que tenía acerca de la revolución, de la idea que siempre tuvo acerca de Fidel. O sea, las cosas que Fidel hacía, su relación con cosas inconcebibles como el narcotráfico, por ejemplo, el modo de vida de los dirigentes, todas esas cosas fueron lacerando la idea de Dios que tenía sobre Fidel y sobre la revolución. Y por esas cosas es que estoy aquí, para que el mundo conozca verdaderamente quién es Fidel Castro. En todos esos años, usted formaba parte de ese círculo íntimo, ese primer círculo de seguridad de Castro. Sí. ¿Cómo llegó usted ahí? Bueno, yo en el año 1965 comienza el servicio militar en Cuba, servicio militar obligatorio, que había que cumplir durante un periodo de 3 años. ¿Usted es de La Habana? Yo soy de La Habana, de Ciudad de La Habana. Yo vivía con mi padre y con mi abuela. En 1966 emigran a Estados Unidos. Ah, su padre y su abuela emigraron para Estados Unidos. Están aquí. Y aún así usted llegó a ser de la escuela. Sí, cómo no. Llama la atención eso. Es así. ¿Y cómo llegó usted entonces? Le voy a detallar las cosas. Ellos salen de Cuba, mi abuela murió aquí en Estados Unidos, y yo sigo viviendo en la misma casa, pero con mi madre. O sea, mi madre vivía escasamente 50 metros de donde yo vivía. Mi madre, como una gran parte de los cubanos, simpatizaban con Fidel y era revolucionaria. O sea, la familia que queda en Cuba era una familia revolucionaria, integrada, etc. En el año 1968 a mí me llega la citación del servicio militar. Yo no sé qué es para el Ministerio del Interior. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Tenía 19 años. 19. La citación decía que debía presentarme en... O sea, usted nació en el año 49. 49. Ok. Sí. Que yo debía presentarme en Ayestarán y 20 de mayo. Yo no sabía qué era aquello. Cuando llego allí es que me entero que aquella era la sede provincial del Ministerio del Interior. Me atendió un teniente de nombre Manuel y me empieza a explicar que yo había sido escogido para pasar mi servicio militar dentro de las filas del Ministerio del Interior. Y me hace la comparación entre el Ministerio del Interior y el Ejército, la FARC. Me dice que en la FARC yo iba a ganar 7 pesos mensuales, que era lo que se le pagaba. 7 pesos mensuales. Que era lo que se le pagaba a un recluta en aquella época. Y que lo mismo podía pasar mi servicio en Pinar del Río, que en Oriente, que en Matanza, que en Las Villas. Y que en el Ministerio del Interior iba a estar
mis 3 años en Ciudad de La Habana y a un sueldo inicial de 110 pesos. Y con un régimen de salida mucho mejor que el que pudiera tener en una unidad del ejército. No tuve que pensarlo mucho. Le dije que sí, que estaba de acuerdo y que quería pasar mi servicio militar dentro de las filas del MININ. ¿Por qué cree usted que lo escogieron a usted para el MININ? Bueno, yo pienso que me escogen a mí para el MININ porque yo siempre fui un muchacho que practiqué mucho deporte. Era un muchacho que bastante vivo, no tenía mucho miedo de entablar un combate con otro muchacho. ¿Usted es karateca? Yo soy karateca, yo soy cinta negra en taekwondo, en judo y tengo quinto kyuk en una técnica coreana de combate que se llama kyuksul. O sea que fajarse con usted es un problema. Ahora sí, ya estamos un poquito viejos. Ya no hay tanto Cinta problema. negra en taekwondo, Sí. judo y una técnica coreana. Una técnica coreana de combate que se llama kyuksul. Kyuksu. Kyuksu. ¿Y usted qué pariente del jiu-jitsu o no? No. Ok. No. ¿Y usted entonces empezó a practicar eso en la escuela y llamó la atención de...? Sí, no, yo en la escuela di algunas clases de esas, pero todavía no era cinta negra, o sea, yo iniciaba en eso. Pero después de ahí, Oscar, yo comienzo a trabajar muy joven. Yo empiezo, cuando mi padre y mi abuela salen de Cuba hacia Estados Unidos, yo incluso no tenía ni siquiera 18 años y comienzo a trabajar. Comienzo a trabajar en un almacén de materiales de la construcción. En ese almacén es que a mí me llega la citación del servicio. Es cuando llego a la sede provincial del ministerio y me hacen esta propuesta, digo que sí. El 26 de abril de 1968 a mí me llaman para pasar la primera escuela en el Ministerio del Interior. ¿Qué se estudia ahí? Bueno, en esa primera escuela lo que le dan es las clases esenciales de militares, o sea, marchar, desarme de armas, pero nada específico. En esa escuela yo recuerdo que éramos 300 y tantos alumnos, y de ahí fueron haciendo diferentes divisiones para diferentes ramas del Ministerio del Interior. Hubo un grupo que fue a la policía, otro grupo que iba a los bomberos, otro grupo, y se iba quedando un grupo reducido donde yo estaba, y yo decía, bueno, entonces que yo no sirvo para nada, porque se están llevando a todo el mundo y yo me quedo aquí. Quiere decir que yo no sirvo para esto porque me están dejando para lo último. No fue así. El problema es que ese grupito que quedamos, que eran unos 40 y tantos, eran los que íbamos a ingresar en la seguridad personal. La seguridad personal de Fidel La Castro. seguridad personal. Sí, que atendía, en aquellos momentos atendía no solo a Fidel, sino a todos los dirigentes, miembros del buró político, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que cuando yo ingreso a seguridad personal, con el único dirigente que trabaja es con Fidel. La primera casa donde yo trabajo como guarnición es la casa de Celia, que está en el municipio de Vedado, en la calle 11, entre 10 y 12, donde Fidel, en el último piso del edificio, tenía su apartamento y su área privada, y donde al frente existe el puesto de mando de la escolta. Ahí es donde yo me relaciono con la escolta de Fidel. Me dijeron que usted se dio un gran tirador. Que usted, una de las razones por las que fue a la escolta, no solamente por sus actividades deportivas de karate y taekwondo, sino que usted era un gran tirador. Sí, yo en la escuela en el año 1974, o sea, después de yo salir de 11, a mí se me designa una unidad, también de la escolta, donde se guardan, incluso hoy, los alimentos que consume Fidel, la familia de Fidel, donde está la famosa casa de los regalos de Fidel, que después en otro programa podemos hablar de lo que ha sucedido con esa casa y de los regalos, porque no es tan así la división que ha hecho Fidel de que se lo entregó a Eusebio Leal todos los regalos del historiador de La Habana, no. Ahí hubo otros regalos muy valiosos que fueron para otro lugar que en otro programa lo vamos a señalar. Cuando usted habla de regalos, ¿de qué estamos hablando? Y hablo de los regalos que le llegaron a Fidel de diferentes presidentes, de jeques, Joyas. de reyes, hablo de joyas, de esmeraldas, hablo también ¿De esmeraldas? de esmeraldas, de diamantes, de empuñaduras de oro en las armas, hablo de todo eso. Hablo también de unos diamantes que se sacaron de Angola, que Fidel se ha cansado de decir que de Angola no se llevó nada, no, de Angola se llevó los diamantes, que Patricio La Guardia se los mandó a Fidel. ¿Cómo? Estaba en una caja ahí, en esa caja de regalos. ¿Y de cuántos millones estamos hablando con eso? Bueno, yo no lo sé calcular. Yo no soy joyero. No Una sé calcular. caja de Era diamantes. una caja de diamantes, no muy grande. Eran diamantes verdaderamente pequeños, pero era una caja de diamantes. Y se la mandó personalmente. a Se Fidel la Castro. mandó Fidel y Fidel la tenía ahí en esa caja de regalos. También vamos a hablar de qué sucedió con esos diamantes y a dónde fueron a parar. De esos no se le entregaron a Eusebio Leal. Bueno, en esa casa
Estando en esa casa, la pregunta que usted me hacía es que a mí se me designa para pasar la escuela de especialista en seguridad personal. Era una escuela que ya me hacía profesional de toda esta rama de seguridad. O sea, yo salí ahí como un especialista de la seguridad. En esa escuela daban idiomas, allí fue donde alcancé la cinta negra en judo, en esa escuela que yo no la tenía, y ahí es donde me empiezo a destacar como tirador. Empiezo a participar en exhibiciones al alto mando del ministerio, a personalidades que llegaban a Cuba, que eran militares, y empiezo a participar en las competencias de tiro dentro del Ministerio del Interior. De manera que cuando ya voy a ingresar en la escolta, en el 1977, ya yo voy con un aval de que soy campeón nacional de tiro con arma de combate, o sea, 9 milímetros y más calibre. Yo tengo el récord nacional de Cuba todavía vigente en estos momentos, porque, o sea, que soy recordista nacional, fui campeón como 4 veces, y siempre participé en la preselección nacional del Ministerio del Interior. ¿Cómo es el trato de Fidel Castro con sus escoltas? ¿Hay un tratamiento de caluroso o distante, frío? No, hay diferencias. O sea, no a todo el mundo se trata por igual. No todos los escoltas ven a Fidel todos los días. O sea, hay escoltas que son miembros de la escolta personal de Fidel, pero tienen otras funciones, digamos, son ingenieros en comunicaciones, técnicos en comunicaciones, arreglan los carros, están en los talleres, le dan mantenimiento, están los de servicio, que son los que cuidan estas instalaciones que le dije a usted, donde están los alimentos, etc. ¿Tenía un tratamiento especial con usted? No, yo considero que él tenía quizás algún afecto desde el punto de vista que yo sabía desarrollar mi trabajo. O sea, yo me superé dentro incluso de la escolta. Yo, estando dentro de la escolta, me graduó licenciado en Ciencias Penales, trabajando en la escolta. Iba a la universidad, tenía que doblar turno, casi no salía. Estuve 5 años para hacer esa carrera con ese sacrificio. ¿Qué decía esa agenda que usted le escribía? Me lo va a contestar cuando regresemos de la pausa. Vamos a una pausa comercial y evidentemente esta presencia suya aquí va a provocar más programas, más de este programa, y me va a decir cuando regresemos de la pausa de qué vamos a hablar en los próximos programas también. Bueno, y las fotos que ha traído. sí, cómo no, claro. Juan Reinaldo Sánchez, ¿de qué va a hablar usted a lo largo de toda esta comparecencia suya en estos programas? Sí, hay mucho, fueron 17 años. La gama de información que afortunadamente poseo y que afortunadamente se va a enterar del mundo es bastante amplia. Yo pienso hablar de todo el tiempo de la enfermedad de Fidel. ¿De la enfermedad de Fidel? Sí. Cuando usted estaba en la escolta ya estaba enfermo. Sí, la enfermedad de Fidel no es de ahora. La enfermedad de Fidel viene desde 1983, la primera gran crisis de esta enfermedad. ¿Qué enfermedad que tiene? Fidel tiene cáncer en el intestino, o tenía, eso fue lo que se le extirpó. Un cáncer en el Un cáncer en el intestino. Yo tengo todo ¿Usted el programa. está seguro de eso? Sí, sí, estoy seguro, convencido de eso. Tengo el programa de lo que se habló en aquella época, las operaciones, las diferentes tendencias que habían, porque habían 2 grandes tendencias entre el profesor Dorticós, el hermano de Osvaldo Dorticós Torralba, que después falleció, y del Eugenio Selman, el médico de Fidel. O sea, Dorticós abogaba por la intervención quirúrgica y Selman abogaba por un tratamiento de la enfermedad. Estamos hablando del año 83. Del año 83. Él tiene la primera crisis en el año 83. La segunda crisis grande que conozco. ¿Qué crisis era? ¿El sangrado? Era sangrado, o sea, él sangraba por el recto. Había que ponerle transfusiones, que después vamos a hablar en este programa de los donantes, porque Fidel dentro de la escolta tenía sus donantes de sangre. ¿Dentro de la escolta? Dentro de la escolta. Habían 2 donantes de sangre para Fidel Castro, con la sangre de Fidel Castro. ¿Y qué sangre tiene Fidel Castro? Tiene A negativa. A negativa la sangre Sí. de Fidel Castro. Eso es rarísimo. Es rarísima, creo que está alrededor de un 6%, algo de eso. De la población. Cuéntenos entonces, comenzó ese sangrado en el año 83 y ustedes se dieron cuenta en la escolta de inmediato. Sí, porque nosotros estábamos en punto cero y supuestamente Fidel ya debería descansar a esa hora. Y había un sistema de aviso cuando él quería salir, o sea, es un timbre que él tenía dentro de la casa, al lado del marco de la puerta de salida, que lo mismo es que Dalia, su señora, lo tocaba, y eso nos avisaba a nosotros que Fidel quería salir. Y entonces nosotros nos posesionábamos en la entrada de la casa de Fidel para salir en los carros juntos. Y supuestamente esa noche Fidel debía descansar ya.
y alrededor de una hora y media que llegamos allí, suena el timbre para volver a salir y todos nos sobresaltamos, ¿qué habrá pasado? Pero bueno, pensamos que podía haber sido un aviso de Raúl, algún acontecimiento importante, pero llegamos al lugar donde Fidel se atiende, que también vamos a hablar, porque Fidel tiene una clínica personal para él, con todos los equipos habidos y por haber, somatón, sala de cirugía, sala para el dentista, rayos X, farmacia, etcétera. No. En otro lugar que lo vamos a detallar aquí en la medida que vayamos haciendo los programas. Okay. Y todos los equipos que están. Entonces esa noche llegamos a ese lugar y cuando él se baja del carro tenía el pantalón manchado por detrás. Como yo siempre estaba con él, yo subo en el elevador de la clínica y llegamos al lugar. Y entonces allí es donde yo me entero de la crisis que tenía. Y claro, cuando usted lo vio manchado no le dijo nada. No, yo no le dije nada, él lo sabía, él si llegó allí es porque él sabía que tenía ese problema. Y entonces Dalia no lo acompañó. La mujer no lo acompañó nadie, nada más que la escolta. Él estuvo un tiempo allí, no se le avisó a nadie, Dalia no fue nada de eso. La segunda crisis de Fidel, que también vamos a hablar en detalle de eso, fue cuando regresamos del viaje de España en 1992. La cumbre iberoamericana. Exactamente, que fuimos a la exposición de Sevilla, que después fuimos a Barcelona a los Juegos Olímpicos y por último fuimos a visitar la familia de él en La Coruña. De eso tenemos fotos. Fotos, ok. Tenemos fotos. La vamos a ver más adelante. Ajá. ¿Qué pasó ahí en el 92? Bueno, en ese 92 es una crisis la mayor que yo vi. Incluso llegó un momento que los médicos le avisaron, mandaron avisarle a Raúl, que le avisaran a Raúl porque Fidel estaba entre la vida y la muerte. En el 92. En el 92. Yo lo vi en una camilla, no respondía, estaba blanco como un papel, no asimilaba las transfusiones de sangre, ya no las asimilaba. Y pasó el tiempo y Raúl en ese instante, Raúl establece una cronología a quién le debíamos avisar primero y quién después. De eso vamos a hablar cuando hablemos de la enfermedad de Fidel. Pero me puede decir a quién le avisaron. Sí, lo primero, Raúl determina ahí que había que avisarle a Dalia, en primer lugar, y a los hijos mayores. Solamente Ángel Castro, el más pequeño, que era muy pequeño, en el 92, no fue a ver a Fidel a ese lugar donde estaba. Y Fidel establece que a partir de ahí debía avisar primeramente a los miembros del buró político, a los generales más allegados, y así se iba a establecer un orden de aviso de que Fidel había fallecido. Y cómo se iba a hacer la preparación del pueblo para darle la noticia de que Fidel había fallecido. O sea, que mañana Fidel se muere y no lo van a decir. Van por los medios de la televisión, la prensa, etcétera, van a ir preparando 1 o 2 días, no sé, al pueblo para darle la noticia. ¿De qué otras cosas vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de, ya le dije, la droga, vamos a hablar del tráfico de armas. ¿El tráfico de armas? Tráfico de armas. ¿De la droga? Sí, vamos a hablar de la droga, vamos a hablar de la implicación. ¿Y Fidel tenía conocimiento de la droga? Sí, Fidel tenía conocimiento, yo tengo pruebas de una conversación de Fidel con un alto funcionario del Ministerio del Interior, donde él está autorizando a un narcotraficante, con el nombre y todo lo tenemos, que llegue a Cuba, se reúna con su familia y este narcotraficante ofrecía $75,000 por estar en un lugar que lo vamos a señalar, por estar 1 semana con su familia. Tenemos el nombre, tenemos el lugar donde iba a estar. Pero Fidel Castro personalmente estaba en el negocio del narcotráfico. Sí, lo que sucede es que te tengo que explicar por qué yo oigo esa conversación. O sea, yo estoy en el despacho de Palacio, en el despacho de Palacio existe una pizarra telefónica. Las comunicaciones no llegan nunca directa a Fidel en ningún lugar que esté. Siempre tienen que pasar por donde está la escolta. Como yo subía con Fidel al despacho junto con el jefe de la escolta, nosotros, él o yo, nos sentábamos. ¿Con Joséito? Con José o con los otros que estuvieron anteriormente. Siempre nos sentábamos en la antesala del despacho de Fidel y teníamos la operatividad de las comunicaciones. Y este personaje que le digo yo, un alto funcionario del Ministerio del Interior, llega, o sea, primero llama que necesita ver a Fidel, Fidel nos comunica que viene ese funcionario, cuando llega le avisamos a Fidel que está ahí, pasa, y Fidel sale del despacho y me dice a mí, no vayan a grabar,
Porque cuando hablemos del despacho de Fidel, le voy a decir cómo está estructurada las grabaciones dentro del despacho de Fidel, que tiene varios lugares. Está la oficina, está la mesa, una mesa para cenar o para reunirse, y está una habitación privada con su cama, su baño y todo, para si se quiere quedar allí. En cada lugar de eso hay micrófono, y cada lugar de eso nosotros teníamos la llave que le daba entrada o no al micrófono. Pero ese micrófono, ¿para qué? ¿Para escuchar lo que habla Fidel Castro? No, ¿O para grabar a los que van a hablar con él? Para grabar a los que van a hablar con él. Siempre. Siempre. De ahí sale la famosa grabación que le hizo al presidente Fox. Claro. Sale de ahí, de esa grabación de Palacio. Claro, esa grabación nosotros no tenemos la grabadora en el monitor. Con esa llave nosotros le damos salida a un cuarto de grabaciones donde trabajan las taquígrafas del Consejo de Estado. Después vamos a hablar de todo eso. Bueno, en esa conversación yo oigo que Fidel está primeramente preguntándole a este funcionario quién era el hombre que iba a ir, cómo se llamaba, oigo el nombre, dónde iba a estar, cómo le iban a mostrar a la familia de que ese hombre no era un narcotraficante. Y entonces cuando surge el plan de darle a entender a la familia que este era un agente infiltrado del G2 en Estados Unidos para que la familia después no divulgara la presencia de este hombre en Cuba. Y le montan todo un aparato con escolta, el departamento de MC, etcétera, etcétera, como si el hombre fuera un agente. Y ahí es donde me entero yo ya. Yo tenía, ¿cómo decirle?, intuición y tenía indicios de que Fidel conocía de la droga, porque antes de eso yo había ido a un almacén donde estaba la droga. No habíamos visto la droga. ¿Y cómo usted sabía que ahí había droga? Bueno, porque después en la causa 2 sale a relucir que en ese almacén era donde el departamento MC guardaba la droga. ¿Y usted fue con Fidel a ese almacén? Y fuimos con Fidel ahí. Nosotros tenemos para mostrar ese lugar. Más adelante. Más adelante. ¿Quién era el funcionario del Ministerio del Interior? Era Abrante. José Abrante. José Abrante. José Abrante estaba en la droga cumpliendo orientaciones de Fidel, como lo estaba Ochoa cumpliendo orientaciones de Raúl. ¿Eso le costó la vida? Eso le costó la vida. Siempre murió con la esperanza de que Fidel iba a hablar con él. Siempre Fidel le dio la esperanza de que la revolución iba a ser benévola con él, y nunca lo... Y sabiendo usted eso, ¿usted no tiene temor de venirse a sentar aquí a contar todas esas cosas en este programa que se está viendo en Cuba en estos momentos? Bueno, que se ve en Cuba, pero es mejor que se entere todo el mundo quién es Fidel y acabar con la falsa. Y acabar precisamente con el ejemplo que quieren dar de que Cuba es un ejemplo para el mundo, que Cuba es un ejemplo para Venezuela. Que se vean los venezolanos en este programa, que lo vean y que saquen experiencia de este programa, como van a sacar experiencia los guardaespaldas de Chávez, de mi experiencia personal y lo que yo sufrí después que Fidel me separó de su lado, los años que tuve preso y todo. Me va a contar por qué lo separó, por qué rompió Fidel Castro con usted, por qué lo llevaron preso. Y una pregunta antes de irnos a la pausa y antes de volver con las fotos, una pregunta que se le ha hecho a varias personas que han estado cercanas a Fidel Castro. ¿No le pasó por su mente, con lo buen tirador que es usted, modificarle la salud y acabar con los problemas de Cuba? Se lo contesto ahora después de la pausa. Después de la pausa. Correcto. El coronel Juan Reinaldo Sánchez, con el manejo que tenía usted de las artes marciales, con el acceso que usted tenía al hombre más poderoso de Cuba, y con la clase de tirador que era usted, ¿no le pasó nunca por la mente modificarle la salud para acabar con los males en ese país? Mira, Oscar, en realidad en aquellos momentos yo tengo que ser honesto, yo no pensé en esa posibilidad. Todavía en ese momento no pensé en esa posibilidad. Si lo hubiera pensado, hubiera tenido que valorar, primeramente, que nunca, en muy pocas ocasiones, estuve solo con Fidel. O sea, siempre estaba el jefe de la escolta al lado mío. En muy pocas ocasiones. En segundo lugar, yo me pudiera haber convertido en un héroe o en un mártir. Lo que me pasara a mí no me importaba. Ahora, la represalia que hubiera habido con mi familia, sí. Estoy completamente convencido que si yo hubiera hecho algo de eso, los que más iban a sufrir, como después sufrieron, con lo que te voy a contar de cuando me quise separar de la historia, de la escolta de Fidel, era mi familia, esos eran los que más iban a sufrir. Vamos a ver algunas fotos y vamos para que nos cuente qué pasó. Cuando usted cae en desgracia con el hombre, como le acaba de pasar a Carlos Laje y a Felipe Pérez Roque y a Ramírez Estenos, ¿cuándo se produce ese rompimiento? Aquí vemos una primera foto. ¿Qué es eso?
Ese que está ahí con la guayabera es usted, al lado de Fidel. Ese que estoy ahí, que estoy sosteniendo mi pluma, soy yo, porque acababa de anotar precisamente la botella de vino que estaba Fidel. ¿Usted tenía que anotar todo eso? Todo, incluso una síntesis de lo que él conversaba ahí en la intimidad. Fidel le gustaba mucho hacer cuentos con la escolta. Yo tengo muchas anécdotas de Fidel que caracterizan al Fidel desde que era niño, de que le hace un patrón psicológico a Fidel desde el punto de vista psicológico. Muchas cosas de las que está haciendo Fidel hoy con empresas extranjeras, etcétera, que después de eso también podemos hablar, tiene su reflejo en la niñez. Fidel manipulaba a los padres, manipulaba a Ramón, manipulaba a las personas desde que era estudiante en la universidad y en la niñez. ¿Y dónde era eso? Este es el interior de Punto Cero. Ajá. Este es el interior de Punto Cero, donde Fidel está reunido con la escolta y está abriendo una botella de vino que íbamos a brindar en ese momento allí. Debe haber sido por un 26 de julio, un cumpleaños de Fidel, etcétera. Ya habíamos llegado a la casa, ya no iba a salir más, se había quitado la chaqueta verde olivo y ya iba a quedarse ahí en la casa. Y hacía brindis con ustedes con mucha frecuencia. En estas fechas, en estos acontecimientos. Vamos a ver otra de las fotos. ¿Esa foto dónde es? Esa foto es en la entrada de la casa de Punto Cero. Esa ventana que se ve detrás es un cuarto que tiene Fidel, donde tiene los teléfonos, que está fabricado a pruebas de escucha. O sea, ahí no hay por ningún medio que se pueda penetrar para escuchar las conversaciones de Fidel. Y desde esa habitación es que Fidel habla con Raúl, con los diferentes ministros, etcétera, siempre desde esa habitación. Y él ahí me está felicitando o yo lo estoy felicitando porque a él le entregaron una condecoración. Si se fija bien en el cuello se le ve la cinta. Sí. Y entonces yo lo estoy felicitando, lo felicitó toda la escolta y me tomaron la foto a mí cuando yo lo estoy felicitando. ¿Quién le dio esa condecoración? Esa condecoración, no recuerdo si fue en una embajada, no, en la universidad. Recuerdo ahora que fue en la Universidad de La Habana. Vamos a ver otra. ¿Quién es ahora aquí le está entregando un diploma? Sí, eso es en el interior de Palacio. Ahí se ve, el último que se ve allá sentado al fondo, ese es José Delgado Castro, el jefe de la escolta de Fidel. Él me está entregando un diploma ahí cuando regresamos de Venezuela, por el trabajo que yo había hecho en Venezuela, con la seguridad de él en Venezuela. ¿Qué hizo usted en Venezuela? Bueno, en ese viaje yo me fui en la avanzada. Ya. Le preparamos el viaje en Venezuela, le preparamos todo eso y entonces me está dando un diploma firmado por él en reconocimiento a ese trabajo que hice. Vamos a ver otra. Vamos a ver otra de las fotos de usted con Fidel Castro. ¿Este quién es? Mira, este es un miembro de la escolta, como le decía ahorita, es uno de los donantes directos de Fidel Castro que es miembro de la escolta. Donante de sangre. Sí, habían dos donantes de sangre. O sea, cuando Fidel caía en crisis, estos dos miembros de la escolta ingresaban con Fidel. Donde quiera que estaba Fidel, iban a los viajes al exterior, por lo menos uno iba a los viajes al exterior. ¿Cómo se llama este? Ambrosio Reyes. Ambrosio Reyes. ¿Y el otro? Andrés Arronte Martínez. Andrés Arronte Martínez, lo vamos a ver más adelante. Precisamente, ahora que usted toca ese tema, por lo que usted nos está contando, Fidel sufre recaídas, crisis periódicas, pero graves. En el mes de enero, ustedes recordarán que abrimos 2 programas señalando que Fidel Castro se encontraba en una recaída en estado muy grave y que inclusive nuestras fuentes señalaban que en determinados momentos no reconocía su entorno, que no estaba reconociendo su entorno. Luego salió de esa crisis, vinieron los voceros de Fidel Castro aquí en Miami y empezaron a querer invalidar eso que habíamos dicho esa noche. Pero resulta que hoy, 9 de marzo del 2009, sale una información de varias agencias internacionales de noticias con unas declaraciones del presidente del Ecuador, Rafael Correa, donde precisamente en enero no pudo ver a Fidel Castro, y vamos a citar lo que dijo el presidente Correa, siguiendo con lo que nos está contando el teniente coronel Sánchez. Rafael Correa afirma que Fidel Castro no pudo recibirlo por una recaída. En enero pasado el ex gobernante estaba muy delicado de salud, dijo el presidente ecuatoriano. Correa añadió que incluso le dijeron algunas cosas confidenciales en ese momento, pero aclaró que no las puede revelar. Ahí está la confirmación de lo que habíamos dicho justamente en el mes de enero en este programa.
Vamos a ver otra foto, otra de las fotos, y está usted abrazando a Fidel Castro. Aquí está usted abrazando a Fidel Castro. ¿Por qué? Sí, eso es que yo lo estoy abrazando por un cumpleaños también. Hay varias personas ahí que más adelante podemos después detallar quiénes son. Son personas que tienen cargos importantes dentro de la seguridad de Fidel, que cuando hablemos de la seguridad de Fidel le voy a decir quiénes son estas personas, y voy a decir también dónde está ese lugar que él me está abrazando ahí. Es uno de los lugares de descanso preferidos de Fidel. Empecé a tratar de explicarlo. O sea, yo por este cúmulo de informaciones que tengo, me voy percatando de toda una serie de anormalidades, por decirlo de alguna forma, que estaban ocurriendo dentro de las altas esferas del gobierno. O sea, la moral revolucionaria, y esto es importante para que nos escuchen, los que nos escuchan aquí y en Cuba también, lo escuchen de boca suya. Esa moral revolucionaria por la que propugna Fidel Castro durante toda su vida, la que ha propugnado, la que ha expresado, la que ha implantado, según él, esos códigos morales, ahora acusa de indignos a Carlos Laje Dávila y a Felipe Pérez Roque. ¿Usted no lo vio en su vida privada, en su práctica? Sí, claro, mira, eso es una gran mentira. O sea, Fidel Castro se ha pasado toda una vida criticando la sociedad de consumo, criticando al capitalismo, pero es que Fidel Castro vive inmerso en una sociedad de consumo y en un capitalismo. Fidel Castro tiene el nivel de vida superior a cualquier presidente de América Latina. Fidel Castro es dueño de la isla de Cuba. Entonces, esas cosas yo las veía que decían unas cosas, le pedía al pueblo sacrificio, le pedía al pueblo que recibieran los apagones, por hablarle de algo como la falta de petróleo en Cuba, y ninguno de ellos sufría eso. Tenían plantas eléctricas. ¿Usted sufría apagones? ¿Qué tenía usted en la nevera de su casa? ¿Los jamones de Fidel Castro? No. ¿Ustedes no se llevaban de punto cero comida y eso? No, mira, afortunadamente para mí, Oscar, aquí hay personas en el exilio que vivían muy cerca de donde yo vivía, y saben que yo vivía en un edificio, en un apartamento, y en mi casa se sufrían las carencias que sufría cualquier cubano. Las personas piensan que por estar al lado de Fidel y ser miembro de sus cortas yo tenía un nivel de vida alto. No es así. El nivel de vida alto ahí lo tienen lo tiene Fidel, lo tiene Raúl, lo tienen los miembros del Buró Político, lo tienen los generales, lo tienen los ministros, pero no los escoltas de Fidel. Los escoltas de Fidel tienen bastante carencia de cosas. ¿Por qué rompe usted con Fidel? Yo rompo con Fidel porque me doy cuenta de todo esto, me doy cuenta ya del narcotráfico, me doy cuenta del tráfico de armas, me doy cuenta del nivel de vida que tienen los generales. ¿Y ustedes hablaban de eso entre ustedes, la escolta? Sí, se comentaba, pero por muy pocas personas, y no puedo decir los nombres porque todavía están allí. Están allí todavía y no los puedo decir. ¿Pero ustedes comentaban entre ustedes? Sí, claro. Veíamos, por ejemplo, nosotros visitamos la casa del actual jefe del Ejército de Occidente, Polo. Leopoldo Sintra Frías. Sí, que está en la calle 70 y séptima, y es una residencia. El pueblo de Cuba, si me está viendo en Cuba, puede ir allí a 70 y séptima. Y puede ver la casa de él hacia esquina. Ahora es viceministro de la FARC. Bueno, es una residencia. Tiene criados, tiene choferes. ¿Tiene criados? Sí, tiene criados, igual que los tiene Fidel. Fidel tiene criados. Los cocineros en la casa de Fidel tienen que trabajar vestidos de blanco y con gorro como si tuvieran un hotel 5 estrellas. Así. Y los criados tienen que vestirse de blanco. Prejuicios burgueses. Y le digo que está inmerso en una sociedad capitalista. En la casa de Fidel se come a la carta. A la carta. A la carta, cada cual manda a hacer la comida que quiere diariamente, como si estuvieran en mejor de ¿Y ustedes qué comían? Nosotros cogíamos la comida que nos mandaban desde el centro de elaboración de la comida de la escolta, no la comida que él comía, por supuesto. Yo no le voy a decir que pasábamos hambre, es incierto. Teníamos una alimentación normal, no comer lo que usted quería. Pero retomando la pregunta, ¿qué fue lo que lo hizo? Ya sabemos la posición suya. Pero por parte de él, ¿qué lo hace? Bueno, déme ampliarte un poquito más. O sea, yo me desengaño de todo esto y estoy buscando el momento preciso y exacto para romper con estas cosas que me ataban, para romper con la escolta, para alejarme del sistema. Pero tenía que buscar el momento preciso.
Y en el 1994, mi hija sale de Cuba vía Venezuela. Y mi hermano está a la frontera abierta y sale en balsa de Cuba. Ante estos acontecimientos, ¿Cuántos hermanos tenéis ahí? un hermano, Un hermano. vive aquí. Que decidió en la crisis de los balseros 94 irse en balsa. irse en balsa. Entonces la ¿Y su dirección... hija qué hacía su hija? ¿Qué estudiaba? No, mi hija es profesora de matemáticas. Se fue para Venezuela. Se fue para Venezuela y actualmente hace muchos años que está aquí en Estados Unidos ya. O sea, después que yo salí de la prisión... Porque usted fue a prisión. Sí, yo fui a prisión, que quiero hacerte... Me lo cuenta más adelante, después de la pausa. Tenemos que ir a la pausa y me cuenta cuándo lo separan a usted, cuándo usted sale de la escolta y cuándo usted cae realmente en desgracia hasta llevarlo a la cárcel. Esa foto te vino a la pausa, ¿qué es eso? Sí, ese es el interior de Palacio. Ese es un grupo normal de trabajo de la escolta. Usted está al lado de Fidel ahí. Sí, yo estoy ahí al lado de Fidel. Yo generalmente siempre estaba al lado de Fidel por las cosas que he contado aquí, del diario, etcétera. Ese que está a la extrema con camisa azul, ese es Laje. Ese es Laje. ¿Cuál es Laje? El que está con la camisa azul en el extremo de la foto. En el extremo de la derecha, pero ahí tenía pelo. No, un poco, eso es lo que pasa que la sombra le dio. Él nunca tuvo bastante pelo. Okay. No. Y hay otros personajes ahí que en el transcurso de los programas que vamos a hacer, pues vamos a ir detallando quiénes son. Ok, vámonos a la pausa. Ese close-up que le están haciendo ahí, ese es Laje, hoy en desgracia. Regresamos con el coronel Juan Reinaldo Sánchez. Y en el salón de visita hay un médico que tenía un recluso allí. Cuando me ve con el oído inflamado me pregunta, y yo le digo que es que tengo una otitis según el médico, etcétera. Y cuando le digo lo que me habían recetado, lo que me estaban haciendo, en ese momento viene el médico y le pregunta y le da la explicación. Y yo veo que el médico aquel salta de la silla y empieza a dar un escándalo y que le llamen al jefe de la prisión, etcétera, etcétera. Y viene el jefe de la prisión y entonces le dice al médico, tú sabes bien que lo que tú le estás haciendo a este señor está contraindicado hace años y que eso le puede dar sordera y le puede dar incluso una afección en el cerebro. Allí todo el mundo se quedó y pasándole la mano al médico, porque el médico incluso dijo que se iba a quejar al Ministerio de Salud Pública. Bueno, en consecuencia, le dan la autorización a este médico para que fuera periódicamente, cuando él lo entendiera, a la prisión a curarme. Eso, bueno, me permitió que yo pudiera ver a mi señora porque iba con el médico, etcétera, y así. Pero a través de estas visitas, escondido en las ropas y en las pertenencias, las pocas pertenencias que nos dejaban pasar hacia la prisión, hacia la celda, el médico nos introducía Duralgina, a cualquier tipo de medicamento para cualquier gripe, y me hizo la advertencia, aunque te mueras en la celda, no vaya más a la enfermería. Qué cosa, ¿no? ¿Qué se prometió usted en prisión? Ajá. Yo estoy en la prisión y cuando me llega la sanción, porque debo decir que en el tribunal me pedía 8 años de privación de libertad. 8 años. Lo que sucede es que yo tuve, afortunadamente, un abogado muy bueno, que había sido fiscal, conocía todo este problema, y yo que había graduado en 1985, aunque nunca había ejercido, pero tenía conocimiento de ley. O sea, desbaratamos el tribunal. Sencillamente lo de trabajo. El tribunal no tenía argumento para sancionarme. Se queda concluso para sentencia y me llega la comunicación en la Condesa de que yo había sido sancionado a 2 años de privación de libertad. Eso, cuestionablemente, me indignó, porque fue emocionante, porque fue mi familia quien me trajo el papel del tribunal en la visita. ¿Qué pensaba usted en ese momento, un hombre que estuvo en la cúspide, en la cúpula del poder, por 17 años y verse así? Mira, Oscar, ¿qué pensaba usted de Fidel Castro, que fue, que usted lo dijo anoche, una especie de padre para usted? Sí, mira, Oscar, usted creyó ciegamente en él. Sí, yo te dije que yo venía desde hacía tiempo buscando la oportunidad precisa para separarme del escolta y separarme de todo aquello. Ya mi hija había salido, mi hermano había salido, etcétera. Estaba buscando el momento oportuno para eso. La historia me demostró que podía haber sido mucho peor, porque incluso buscando el momento oportuno tuve que purgar en prisión 2 años.
En mi casa se me hizo un registro como si yo fuera el delincuente común más grande de todo aquello, de todo aquel barrio, con gente de vecinos, de testigos, etcétera. Mi moral, mi prestigio, trataron de tirarlo por el Hablando de eso, hemos recibido, y es una información que se ha producido en la tarde de hoy, desde anoche estábamos recibiendo llamadas de información, y hoy en el canal se han recibido llamadas desde Cuba, donde se ha señalado que se ha desplegado un operativo en la mañana de hoy para quitar parabólicas, para quitar cables, para que no se vea el programa, porque anoche había muchas personas en Cuba viendo el programa. ¿Usted ha recibido alguna información en ese sentido también? Sí, bueno, yo lo que sí recibí de Cuba a través de mis relaciones que tengo con personas allá en La Habana, amigos míos fuera de la localidad donde vivo, que sí había una gran expectativa por ver el programa y que muchas personas sí vieron el programa. Incluso me enviaron estímulos como que continuara, que el mundo debía saber la información que yo tengo para precisamente tuvieran la idea de quién es Fidel Castro y qué es lo que está sucediendo en Cuba. Y que estas personas que van a Cuba, como hemos visto los últimos presidentes, a darle la mano al gobierno de Cuba, y estas personalidades, incluso hasta premios Nobel que van a Cuba, a decir que la revolución cubana es lo mejor, que la revolución cubana es el ejemplo para América Latina y el mundo, se den cuenta de todo lo que está pasando en Cuba y quién es verdaderamente Fidel Castro. Ese es mi mayor objetivo. Si yo lograra solamente con esta intervención mía en este programa, que uno solo de ellos abriera los ojos, Oscar, yo estoy satisfecho. Vámonos a la pausa comercial. Usted ha traído más fotos esta noche y también ha traído más testimonios de la vida privada de Fidel Castro. El Fidel Castro de carne y hueso. ¿Quién es este hombre que, a pesar de que hay personas que dicen que sí saben quién es, no se imaginan quién es? Vamos a continuar con los testimonios del teniente coronel y las revelaciones del teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez. Pero hay un hecho, un tema que es verdaderamente interesante, y es que no se puede estar en contra de Pinochet, en contra de Trujillo, en contra de Franco, de Hitler, de Mussolini y de Stalin, y presentar a Fidel Castro como un ejemplo de un cúmulo de valores humanos. Precisamente en el aspecto de su vida privada, de su vida personal, estos hombres que no tienen vida privada porque son entes públicos, se van a conocer por primera vez. Él nos lo ha prometido, yo no sé lo que va a decir la vida privada de Fidel Castro. Pero antes quedó una pregunta no contestada del segmento anterior, que fue lo que usted se prometió en prisión y su expulsión del partido, porque usted era miembro del partido. Yo era miembro del partido. ¿Desde qué edad? Sí, desde que tenía 25 años. ¿Todos los miembros de la escolta son miembros del partido? Todos los miembros de la escolta son miembros del partido. Son depurados ideológicamente. Sí, sí. ¿Qué se prometió usted en prisión? En prisión, cuando veo que llega la sanción, como le estaba contando, De los 2 años. de los 2 años, yo, y al ver la injusticia que se había creado conmigo, que se había hecho conmigo, yo recibo la noticia en prisión que yo tengo un hijo que le da una hepatitis muy grande, muy severa, y necesitaba reposo, como es típico en este tipo de enfermedad. Y según los reglamentos militares, a mi familia le debían pasar el 80% de mi salario. El 20% era para cubrir los supuestos gastos de la prisión. Y estuvieron 8 meses, Oscar, sin pasarle un centavo a mi familia. ¿Cuánto ganaba usted al mes? Yo ganaba 450 pesos. Pesos cubanos. Pesos cubanos. Mi familia no recibía un solo centavo. Mi hijo no trabajaba, estudiaba. Y mi mamá, se había ido mi hermano y también dependía de mi salario. Mi mamá y mi esposa tuvieron que salir por el barrio a vender pizzas que hacían en la casa a 6 pesos cubanos, que son 6 centavos dólares, para poder comer. En ocasiones en mi casa no había comida y yo en prisión sufriendo eso. Porque a usted lo informaron. Claro. Cuando me llegan las visitas y me dieron la noticia que mi hijo tenía hepatitis. Y había noches que mi hijo se comía un pedazo de vianda hervida porque no había otra cosa. ¿Qué edad tenía su hijo entonces? 24 años. 24 años. ¿Sobrevivió? Sí,
Sí, afortunadamente sobrevivió. Afortunadamente, y debo reconocerlo así, gracias a muy buenos vecinos, gracias a mis familiares en Cuba y a la ayuda de los familiares que tenía aquí, que habían recién, acuérdense que mi hija llega aquí en el 94, y viene con un niño chiquito, había empezado a llegar aquí, viene a revalidar el inglés, porque ella es profesora en matemática y después tiene que revalidar el título de matemática. Pero con los poquitos dineritos que tenía de algunos trabajitos que hacía, me enviaba dinero a Cuba para que mi familia me pudiera llevar a prisión las cosas fundamentales para estar. Después de eso, ¿qué se prometió usted? Yo un día estoy en el patio de la prisión y miré el cielo y me hice la propuesta, me hice el juramento de esto que estoy haciendo hoy, de que algún día el mundo iba a conocer verdaderamente todas las interioridades de Fidel Castro, y quién era Fidel Castro, y quién es el régimen que está hoy operando en Cuba. Si lo estuvieran viendo como lo deben estar viendo los jerarcas del MININ y del MINFAR, ¿qué le diría usted esta noche? Yo le pudiera decir que nadie está exento de pasar por lo que yo pasé. Fidel Castro utiliza a las personas, las aprovecha, y cuando no le son útiles, las arroja como un papel. Cuando hay que buscar un responsable para un error, en la mayoría de los casos cometidos por él, los arroja, los separa y nunca más se preocupan. En los 2 años que yo estuve preso, que me fueron a la prisión, la única vez que fueron los militantes del partido a la prisión fue para expulsarme del partido. Esos mismos compañeros que en la reunión del partido me decían que se morían conmigo en la última trinchera y que éramos hermanos, más que hermanos, éramos la familia. Ninguno de ellos se preocupó por ir a mi casa a ver si en mi casa había comida o no había comida. Eso es ficticio, una utopía, eso no existe. ¿Hay mucho odio en Cuba? Sí, yo creo que sí. Hay 2 corrientes aquí en el exilio, una que va a haber una reconciliación al final cuando desaparezcan los Castro, cuando desaparezca este régimen. Hay otros que dicen que el daño que se ha hecho es mucho, durante medio siglo, y que termina en un baño de sangre. ¿Cuál de las 2 tesis suscribe usted? Mira, yo estoy convencido, no es que creo, yo estoy completamente convencido porque viví allí dentro del monstruo y sé cómo piensan los Castro. No hay reconciliación posible con los Castro. Ellos están haciendo estos cambios ahora de ministro de Relaciones Exteriores para tratar de suavizar la persona que supuestamente pudiera entablar un diálogo con el gobierno de Estados Unidos. Están buscando una línea más débil, más diplomática, más floja, porque es muy difícil poner a Felipe Pérez Roques a dialogar con Hillary Clinton cuando Felipe Roque se ha pasado toda una vida criticando el sistema, criticando el capitalismo, criticando al gobierno norteamericano. Es muy difícil. Hay que quitar esa figura y poner otra. Ya entonces Felipe Pérez Roque no le interesa a Fidel ni le interesa a Raúl, entonces lo desecha. Eso es lo que ha pasado siempre. Pero yo le voy a advertir una cosa. ¿Cómo termina eso? Sí, yo le voy a advertir una cosa antes, quiero tocar un puntico. Porque hay muchas personas que se ilusionan de que va a haber una mejoría, porque va a haber un diálogo. A Cuba no le conviene un diálogo de amistad con el gobierno de Estados Unidos, porque Cuba, la ideología de Fidel, la ideología de Raúl y la ideología de ese gobierno se fundamenta específicamente en que existe un enemigo 90 millas que lo está provocando, que lo está atacando y que lo está hostigando. El día que ese enemigo desaparezca, se acabó la ideología en Cuba. La pregunta que me hacía, no creo tampoco que un cambio en Cuba sea por la vía pacífica. Lo que están y lo que tienen esos señores en su mano no lo van a ceder. Cuando muera Fidel, queda Raúl. Ya tiene asegurado sus fieles, ya tiene asegurado las personas que van a ser fieles a él cuando desaparezca Fidel. Cuando usted dijo anoche que en el 92 le dio esa crisis de salud a Fidel Castro, de que Raúl le dijo que la primera persona a ser informada era la señora Dalia Soto del Valle, después sus hijos, etcétera, ¿se habló de cómo sería ese funeral de Fidel Castro? Diferentes ramas del Ministerio del Interior. Hubo un grupo que fue a la policía, otro grupo que iba a los bomberos, otro grupo, y se iba quedando un grupo reducido donde yo estaba, y yo decía, bueno, entonces que yo no sirvo para nada porque se están llevando a todo el mundo y yo me quedo aquí. Quiere decir que yo
no sirvo para esto porque me están dejando para último. No, no fue así. El problema es que ese grupito que quedamos, que eran unos 40 y tantos, eran los que íbamos a ingresar en la seguridad personal. La seguridad personal de Fidel La Castro. seguridad personal. Sí, que atendía, en aquellos momentos atendía no solo a Fidel, sino a todos los dirigentes, miembros del buró político, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sucede es que cuando yo ingreso a seguridad personal, con el único dirigente que trabajo es con Fidel. La primera casa donde yo trabajo como guarnición es la casa de Celia, que está en el municipio de Vedado, en la calle 11, entre 10 y 12, donde Fidel, en el último piso del edificio, tenía su apartamento y su área privada, y donde al frente existe el puesto de mando de la escolta. Ahí es donde yo me relaciono con la escolta de Fidel. Me dijeron que usted se dio un gran tirador, que usted, una de las razones por la que fue a la escolta, no solamente por sus actividades deportivas de karate y taekwondo, sino que usted era un gran tirador. Sí, yo en la escuela en el año 1974, o sea, después de yo salir de 11, a mí se me designa una unidad, también de la escolta, donde se guardan, incluso hoy, los alimentos que consume Fidel, la familia de Fidel, donde está la famosa casa de los regalos de Fidel, que después en otro programa podemos hablar de lo que ha sucedido con esa casa y de los regalos, porque no es tan así la división que ha hecho Fidel de que se lo entregó a Eusebio Leal todos los regalos del historiador de La Habana. No, ahí hubo otros regalos muy valiosos que fueron para otro lugar que en otro programa lo vamos a señalar. Cuando usted habla de regalo, ¿de qué? Servicio militar dentro de las filas del MINI. ¿Por qué cree usted que lo escogieron a usted para el MINI? Bueno, yo pienso que me escogen a mí para el MINI porque yo siempre fui un muchacho que practiqué mucho deporte. Era un muchacho que bastante vivo, no tenía mucho miedo de entablar un combate con otro muchacho. ¿Usted es karateca? Yo soy karateca, yo soy cinta negra en taekwondo, en judo, y tengo quinto kyuk en una técnica coreana de combate que se llama kyuksul. O sea que fajarse con usted es un problema. Ahora sí, ya estamos un poquito viejos. Ya no hay tanto Cinta problema. negra en taekwondo, Sí. judo y una técnica coreana. Una técnica coreana de combate que se llama kyuksul. Kyuksu. Kyuksu. ¿Y usted qué pariente del jiu-jitsu o no? No. Ok. ¿Y usted entonces empezó a practicar eso en la escuela y llamó la atención de...? Sí, no, yo en la escuela di algunas clases de esas, pero todavía no era cinta negra. O sea, yo iniciaba en eso. Pero después de ahí, Oscar, yo comienzo a trabajar muy joven. Yo empiezo, cuando mi padre y mi abuela salen de Cuba hacia Estados Unidos, yo incluso no tenía ni siquiera 18 años y comienzo a trabajar. Comienzo a trabajar en un almacén de materiales de la construcción. En ese almacén es que a mí me llega la citación del servicio. Es cuando llego a la sede provincial del ministerio y me hacen esta propuesta, digo que sí. El 26 de abril de 1968 a mí me llaman para pasar la primera escuela en el Ministerio del Interior. ¿Qué se estudia ahí? Bueno, en esa primera escuela lo que le dan es las clases esenciales de militares, o sea, marchar, desarme de armas, pero nada específico. En esa escuela yo recuerdo que éramos 300 y tantos alumnos, y de ahí fueron haciendo diferentes divisiones para Esta noche, por primera vez, llega el hombre que lo acompañó por 17 años de forma ininterrumpida. Estuvo con él de cerca, llevando la agenda del comandante, lo que hacía, lo que tenía que hacer, lo que haría mañana. Ese hombre está aquí esta noche para iniciar la desmitificación del hombre más poderoso en la historia de Cuba. En solo segundos verán al teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, escolta de Fidel Castro. No necesitamos más preámbulos para iniciar el programa de esta noche. Buenas noches, teniente coronel. ¿Quién es Juan Reinaldo Sánchez? Bueno, Juan Reinaldo Sánchez es el teniente coronel Juan Reinaldo Sánchez, que por más de 17 años estuvo en la escolta personal de Fidel Castro, llevándole las incidencias en un diario personal por orden del propio Fidel, de manera que en todos los acontecimientos no se me podía negar el nombre de las personas con que Fidel conversaba, las cosas que hacía, todas esas personas, todos los dirigentes cubanos
tenían la obligación de darme a mí los nombres de esas personas. Incluso personas que llegaban clandestinas a Cuba para entrevistarse con Fidel, tenían que darme el nombre porque yo tenía que anotarlo en su diario. Y además anotaba una síntesis de las conversaciones que tenía Fidel con todas estas personas. Incluso en el diario, desde que él se anotaba todo, desde que él se levantaba hasta que se acostaba. Y las vías que tomaba, que transitaba por las vías, toda una serie de datos que me sirvieron a mí para tener un cúmulo de información que tengo actualmente. ¿Por qué ha decidido usted hablar en este programa? Bueno, primeramente he decidido hablar por las cosas que vi yo al lado de Fidel. O sea, este es un proceso que me vino decepcionando de la idea que tenía acerca de la revolución, de la idea que siempre tuvo acerca de Fidel. O sea, las cosas que Fidel hacía, su relación con cosas inconcebibles como el narcotráfico, por ejemplo, el modo de vida de los dirigentes, todas esas cosas fueron lacerando la idea de Dios que tenía sobre Fidel y sobre la revolución. Y por esas cosas es que estoy aquí, para que el mundo conozca verdaderamente quién es Fidel Castro. En todos esos años usted formaba parte de ese círculo íntimo, ese primer círculo de seguridad de Castro. Sí. ¿Cómo llegó usted ahí? Bueno, yo en el año 1965 comienza el servicio militar en Cuba, servicio militar obligatorio, que había que cumplir durante un periodo de 3 años. ¿Usted de La Habana? Yo soy de La Habana, de Ciudad de La Habana. Yo vivía con mi padre y con mi abuela. En 1966 emigran a Estados Unidos. Ah, su padre y su abuela emigraron para Estados Unidos. Sí, están aquí. Y aún así usted llegó a ser de la escuela. Sí, cómo no. Llama la atención eso, es ¿no? así. ¿Y cómo llegó usted entonces? Le voy a detallar las cosas. Ellos salen de Cuba, mi abuela murió aquí en Estados Unidos, y yo sigo viviendo en la misma casa, pero con mi madre. O sea, mi madre vivía escasamente 50 metros de donde yo vivía. Mi madre, como una gran parte de los cubanos, simpatizaban con Fidel y era revolucionaria. O sea, la familia que queda en Cuba era una familia revolucionaria, integrada, etc. En el año 1968 a mí me llega la citación del servicio militar. Yo no sé qué es para el Ministerio del Interior. ¿Qué edad tenía usted en ese momento? Tenía 19 años. 19. La citación decía que debía presentarme en... O sea, usted nació en el año 49. 49. Ok. Sí. Que yo debía presentarme en Ayestarán y 20 de mayo. Yo no sabía qué era aquello. Cuando llego allí es que me entero que aquella era la sede provincial del Ministerio del Interior. Me atendió un teniente de nombre Manuel y me empieza a explicar que yo había sido escogido para pasar mi servicio militar dentro de las filas del Ministerio del Interior. Y me hace la comparación entre el Ministerio del Interior y el Ejército, la FARC. Me dice que en la FARC yo iba a ganar 7 pesos mensuales, que era lo que se le pagaba, 7 pesos mensuales. que era lo que se le pagaba a un recluta en aquella época. Y que lo mismo podía pasar mi servicio en Pinar del Río, que en Oriente, que en Matanza, que en Las Villas. Y que en el Ministerio del Interior iba a estar mis 3 años en Ciudad de La Habana y a un sueldo inicial de 110 pesos. Y con un régimen de salida mucho mejor que el que pudiera tener en una unidad del Ejército. No tuve que pensarlo mucho, le dije que sí, que estaba de acuerdo y que quería pasar mi